Hola amigos, estamos en Ayacucho, hoy es nuestro último día. Ayacucho, en quechua quiere decir el rincón de cadáveres. Este lugar se inició allá en 1540, cuando los primeros invasores europeos, en este caso al mando de Pizarro, no podían trasladarse de la costa hacia el Cusco, que era su lugar de preferencia por el metal, y crearon este espacio que se llama Ayacucho. Y también Ayacucho es importante porque justamente en esta plaza, que estamos en la Plaza de Armas de Ayacucho, en 1824 se celebró la victoria de la batalla de Ayacucho, justamente en las Pampas de Ayacucho, un 9 de diciembre. Hasta entonces esto se llamaba San Juan de la Frontera de Bomanga, algo así. Y a partir de ahí se cambia el nombre a Ayacucho. También es importante indicar que aquí surgió en la década de los 80 del siglo pasado el muy conocido, renombrado grupo terrorista Sendero Luminoso, que duró la guerra alrededor de 20 años más o menos y cobró cerca de 69.000 vidas humanas entre desaparecidos y asesinados, de los cuales en el país, ¿no? Y de los cuales el 40%, más del 40%, eran ayacuchanos. ¿Por qué nos interesa Ayacucho? Justamente porque, muy a pesar que la guerra interna terminó en 1992 hasta el 2005, indican algunos historiadores, las matanzas continúan en Ayacucho. El último 15 de diciembre, justamente en este pueblo, a unos kilómetros está el aeropuerto, asesinaron 9 ciudadanos ayacuchanos, personas ayacuchanas, en movilización, en protesta y en el país, en esa revuelta social frente a la ruptura constitucional que desencabezó a Pedro Castillo. Asesinaron alrededor de 25 personas y de esas, ¿sí?, 9, y en este momento ya se contabilizan 10, es decir, la mayoría sigue siendo ayacuchana, ¿sí? Y ahí viene la pregunta, y con eso cierro esta inquietud, y hay una movida ahí. El ayacuchano, o los que está conformado casi en el 70% por quechua hablantes, son ciudadanos peruanos. Porque ser ciudadano peruano no solamente, o ser ciudadano en la categoría de la teoría política, no solamente es votar, también es ser electo, es decir, disfrutar de los derechos políticos. Pero sobre todo también es disfrutar de la protección por parte de los estados, naciones en este caso. Y lo que vemos en Ayacucho, con estas evidencias del luto constante, y luto obviamente por parte de los responsables y que quedan en la impunidad, es justamente cualquier situación menos situación de ciudadanía. Y en ese sentido, a nuestra concepción, por parte de la élite limeña, oligarquía limeña, pero también ex hacendados que se han asentado en las ciudades principales del país, el ayacuchano o los provincianos o la gran mayoría de lo que se llaman peruanos, que en buena medida son quechuas, aymaras, etcétera, o pertenecientes a otros pueblos, no son, nunca fueron ni serán ciudadanos, porque el Estado criollo está esencialmente constituido con el elemento del racismo, que niega no solamente la condición política de las y los grandes personas de la gran mayoría poblacionalmente hablando, sino sobre todo los niega su condición de humanidad. Y en ese sentido sostenemos que el Perú, en este contexto caótico del fracaso neoliberal y del fracaso del Estado-Nación, necesita transitar hacia una propuesta más allá del horizonte de la modernidad, que en política se llama estados plurinacionales, donde se reconozcan diversidad de comunidades políticas dentro de ese estado plural, por un lado, y por otro lado se reconstruyan los territorios autónomos de los pueblos subalternizados o saqueados, como es el caso de los pueblos de los quechuas o cualquier otro pueblo. Y no necesariamente los territorios tienen que ser autónomos para los pueblos originarios únicamente, sino también pueden ser y deben ser para los pueblos que van surgiendo en la época de la república, ¿sí?, es decir, pueblos centenarios. Este es el mensaje que dejamos, amigas y amigos, desde Ayacucho, el rincón de los cadáveres, que el Estado peruano sigue haciendo honor a este nombre lúgubre, ¿sí?, que por alguna cuestión del destino no sé, sobrenatural, sigue convirtiendo a Ayacucho en un lugar de Viernes Santo eterno. Chau.